contrarrestar esta invasión y controlar la infección, ¿no? También lo van a hacer, pueden hacerlo directamente a través de fagocitosis, por ejemplo, pero este sistema además hace que liberen citoquinas, por ejemplo, como respuesta inflamatoria y actúan de manera que agreden a las bacterias, hongos para tratar de destruirlos, engulirlos y lograr controlar la infección, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de neutrófilos en cantidad y en calidad, ¿no? Va a haber un riesgo de infecciones por bacterias y hongos. Recuerden que en este caso lo más frecuente que vamos a ver es la inducción de neutropenia por quimioterapia, por ejemplo, en el caso de las leucemias, ¿no? Esto es lo que más o menos ocurre normalmente, ¿no? O sea, un fagocito que vemos acá en morado que está engullendo, está fagocitando a un estafilococo dorado, ¿no? Y en realidad, cuando hay ausencia de neutrófilos, prácticamente las bacterias ingresan y rápidamente van a producir bacteremias, ¿no? Entonces, por eso le ponemos la aspa acá de que no va a haber presencia de neutrófilos que nos van a defender del estafilococo, y es básicamente eso lo que ocurre con una neutropenia febril. El paciente rápidamente va a hacer una diseminación de esas bacterias y va a producir rápidamente sepsis, shock séptico, refractario, y el paciente puede fallecer por esto, ¿no? Entonces, recordemos esto, que en neoplasias, sobre todo las oncohematológicas, vamos a inducir una neutropenia debido a que se requiere una quimioterapia citotóxica, ¿no? En una leucemia yo lo que trato es de destruir las células cancerígenas, pero lamentablemente esto también lleva a que uno disminuya toda la población de neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, al actuar sobre células tumorales, también vamos a afectar la mielopoiesis y va a haber una neutropenia secundaria en mayor o menor grado en el paciente que está en quimioterapia, ¿no? También hay un detalle adicional con esta quimioterapia, y es importante recordarlo y reconocerlo, que esta quimioterapia además va a dañar células de división rápida. Y justamente, ¿qué células se recomponen rápidamente? Pues son las células de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces se va a alterar la integridad de esta mucosa gastrointestinal, que es desde la boca, esófago, estómago, intestino delgado y grueso, ¿no? Y recuerden que sobre todo el intestino grueso y cavidad oral pues están llenos de bacterias colonizantes, y también pueden haber hongos, y por lo tanto, si va a haber una mucositis secundaria a una quimioterapia, entonces es muy frecuente que la fuente de invasión bacteriana en pacientes neutrófilos sea justamente endógena y del tracto gastrointestinal por esta mucositis. Se altera esta mucosa intestinal y por ahí ingresan estas bacterias. Entonces es muy frecuente que la flora endógena sea una causa importante de bacteremias o de fungemias en estos pacientes, ¿no? Entonces, por esa razón, los gérmenes principales son de origen intestinal. Creo que básicamente con esto describimos que un paciente que va a entrar a quimioterapia, sobre todo las leucemias, van a tener alto riesgo de hacer infecciones bacterianas. Peor aún, si recuerdan ahora que cada vez con el surgimiento de bacterias resistentes, puede un paciente estar colonizado por una Klebsiella productora de carbapenemasas tipo KPC, y cuando haga fiebre, una fuente endógena va a ser justamente este tipo de bacterias. Entonces eso va cambiando el esquema de manejo de profilaxis o de manejo empírico mientras vamos buscando el agente causal, y eso muchas veces obliga a que usemos antibióticos de amplio espectro y de última línea para poder contrarrestar esta bacteremia, ¿no? Recuerden que el grado y duración de la neutropenia se va a correlacionar directamente con el riesgo de infección. A mayor neutropenia, más riesgo de infección, ¿no? Y esta neutropenia obviamente pues, va a generar una respuesta inflamatoria que muchas veces va a estar silenciada, ¿no? Y solamente, a veces solamente puede haber fiebre y no encontrar un foco de infección localizado, ¿no? Eso sí nos va a permitir, si es que hay un foco, dirigir algún tipo de manejo bacteriano, ¿no? Entonces, la neutropenia febril
en estos casos es importante, teniendo en cuenta que hay pobre respuesta inflamatoria y de fagocitosis, necesitamos reconocerla temprano para poder dar inicio de terapia antibacteriana sistémica, que al principio es empírica, luego de tomar los cultivos, para evitar una rápida progresión a sepsis y muerte, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, pacientes que van a quimioterapia, más o menos se puede establecer, sobre todo en la leucemia mieloides agudas, que la terapia de inducción puede ser muy potente y esta puede generar unas neutropenias que a veces pueden ser prolongadas. Entonces, ya uno va estableciendo los riesgos y al paciente se le advierte que si hace fiebre post-quimioterapia, que generalmente son 5 o 7 días después, inmediatamente acudir a un centro hospitalario para definir su condición, su riesgo y si va a recibir tratamiento endovenoso o si va a ser solamente vía oral, ¿no? Entonces, algunas definiciones: la neutropenia febril, que se enfoca como el cuadro febril, o sea, un síndrome que si uno lo establece como síndromes o como problemas, es en este caso la disminución de los neutrófilos, pero que son caracterizados por infección en un paciente con recuento absoluto menor de 500 células por milímetro cúbico. Las neutropenias severas, obviamente, recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 500, la neutropenia profunda, cuando esta es debajo de 100, y en este caso la fiebre se considera cuando la temperatura es de 38.3 centímetros como medición única, o 38 grados si es que está sostenida durante el periodo de una hora, ¿no? La neutropenia generalmente va a ocurrir alrededor de 7 a 12 días luego de la quimioterapia. Al paciente se le advierte, por si acaso, pueden bajar tus defensas y si hay fiebre, inmediatamente acudir a un centro de atención. Si no ocurre fiebre y no pasa nada, el paciente no necesariamente va a requerir antibióticos y puede luego irse recuperando, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, en oncología de tumores sólidos, muchas veces el médico ya le indica factor estimulante luego de la quimioterapia para que disminuya el riesgo de hacer neutropenias y que puedan infectarse, ¿no? Entonces, cuando hay recuento absoluto de neutrófilos menor de 500 después de quimioterapia, o que también este recuento absoluto se espere que disminuya a menos de 500 dentro de las 48 horas, ya nos habla de el pensamiento de que estamos frente a una neutropenia. Si hace fiebre, neutropenia febril. Y esto obviamente pues va a disminuir notablemente nuestra respuesta frente a los microorganismos para combatir infecciones, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces encontramos una pequeña lesión, un forúnculo muy pequeñito en un paciente, pero en un paciente neutropénico este forúnculo puede convertirse en una infección muy grave y a partir de ahí diseminarse y producir cuadros sépticos importantes. Entonces no hay que, por eso que cuando uno examina a un paciente, cualquier lesión, por más pequeña que sea, si está neutropénico, debemos considerarlo como potencialmente grave. Un detalle adicional es que más o menos el 60 o 70% de pacientes con neutropenia febril no van a tener foco identificado, ¿ya? Solo va a haber fiebre y neutropenia, pero aún así, de todos modos debe examinarse al paciente. Muchas veces podemos encontrar mucositis, erosiones, a veces fisuras anales, el paciente puede tener diarrea, puede tener tos que nos orienten cuál podría ser potencialmente el foco que el paciente presenta, ¿no? Por ejemplo, acá en esta serie que se hizo en el Hospital Almenara del 2008 al 2010, en un 30%, ¿no?, de pacientes en una unidad pediátrica con neutropenia febril, el 30% no tenían foco identificado. Había foco respiratorio, digestivo, urinario, pero un 30% tenían foco no identificado, ¿no? Entonces, también es importante determinar los factores, las categorías de riesgo, ¿no? Hay pacientes que van a ser de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Por ejemplo, criterios clínicos para alto riesgo, una neutropenia profunda.
que se anticipe que dure más de 7 días, ¿no? O que haya cuadro inestable, estado mental alterado, hipotensión arterial, dolor, ¿no? O algunas comorbilidades, ¿no? Un cáncer no controlado, por un problema pulmonar crónico, estado nutricional, las edades, ¿no? Sobre todo esta edad avanzada, ¿no? Y también a pacientes que hayan recibido, por ejemplo, terapia de inducción, como es la leucemia aguda, ¿no? O los trasplantes de célula madre hematopoyética, donde la quimioterapia son tan potentes que van a producir neutropenias profundas y a veces prolongadas. En cambio, bajo riesgo, si el paciente se anticipa de acuerdo a la quimioterapia, que la neutropenia dure menos de 7 días, que esté estable, que no tenga comorbilidades, ¿no? Entonces, a veces puede ser manejado de manera hasta ambulatoria, dependiendo del caso que lo amerite, ¿no? Para esto también se han establecido algunos sistemas de algoritmos y de puntajes, ¿no? Acá, por ejemplo, de una asociación multinacional de cuidado en soporte de cáncer, este índice, este score, es el MASC, dice alto riesgo, score menos de 21 y bajo riesgo más de 21, ¿no? Y el paciente en alto riesgo, el paciente se recomienda hospitalización para terapia empírica endovenosa, ¿no? Y en el otro caso, el paciente puede ir a oral o inclusive el paciente puede ir a terapia ambulatoria, ¿no? Este es el algoritmo, ¿no? Para la catalogación de los 21 puntos, ¿no? Carga de neutropenia febril, ¿no? La carga de neutropenia febril con síntomas leves o moderados, que no haya hipotensión, que no haya enfermedad pulmonar crónica, que tenga un tumor sólido o una infección hematológica sin infección fúngica previa, que no tenga trastornos de deshidratación o alteración hidroelectrolítica, ¿no? Que la neutropenia tenga carga moderada, paciente ambulatorio y menor de 60, ¿no? Entonces, con todo eso se arma el score y ya dijimos, si es más de 20, o sea, si era menos de 21, es alto riesgo, y si es más de 21, alto riesgo. Acá, por ejemplo, en el up to date, ustedes pueden entrar y ya están ahí puestos los puntos, y con eso ustedes pueden establecer los criterios de gravedad y automáticamente les da el puntaje del MASC, ¿no? En este caso es de 23 y como dijimos, 23 es de bajo riesgo, ¿no? Entonces, en relación a esto, bueno, este es el mismo cuadro, ¿no? Buscando los factores de riesgo, o sea, alto riesgo para pacientes que van a ir a neutropenia. En algunos casos se agregan, por ejemplo, acá algunos biológicos como el alantuzumab o algunos otros, uso de algunos biológicos dentro de los 2 meses, ¿no? Que también pueden producir cuadros de neutropenia severas, ¿no? Y de alto riesgo. Entonces, la clasificación es, ya dijimos, alto riesgo, bajo riesgo, según el MASC, que puede ser menos de 21, alto riesgo, más de 21, bajo riesgo, donde ya se establece pues que la duración de la neutropenia va a ser más de 7 días, ¿no? Y que si tiene menos de 100, con mayor razón es una neutropenia profunda, y el paciente y clínicamente inestable, comorbilidades, alteración hepática, renal, ¿no? Pobre estado funcional. Entonces son algunas alteraciones que van a determinar alto riesgo o bajo riesgo, ¿no? En base a eso ya se puede uno eh, dar enfoques de manejo, ¿no? Por ejemplo, ya hay algunos conceptos. La profilaxis primaria es cuando uno da el antimicrobiano para evitar las infecciones, ¿no? Esto sobre todo es más frecuente en pacientes que van a quimioterapia, y en algunos lugares se recomienda el uso de antimicrobianos para prevenir algunas infecciones cuando se sabe que va a ir a neutropenia. La secundaria es para prevenir infecciones que ya se han estado presentando y para evitar estas infecciones recurrentes, ¿no? El manejo empírico es dar tratamiento a un paciente sospechando qué gérmenes podrían estar produciendo con mayor frecuencia una fiebre neutropénica mientras esperamos el resultado de los cultivos, ¿no? Y probablemente esta es la base más importante del manejo de los pacientes neutropénicos. No tenemos tiempo de esperar resultados, ¿ya? Entonces debemos tomar cultivos e inmediatamente empezar el tratamiento antimicrobiano empírico basados en los gérmenes más frecuentes. Si se supone que son
del tracto intestinal, si poco no conocido, trataremos pues más gram negativos, también que puedan cubrir pseudomonas, ¿no? Y si vemos ya que hay compromiso de piel, por ejemplo, ¿no? O una neumonía o shock, entonces también cubriremos cocos gram positivos. Tomaremos cultivos e inmediatamente iniciamos los antibióticos, porque el paciente rápidamente puede ir en un shock séptico, no podemos esperar. Y la terapia preventiva está basada en si hay alguna detección que nos sugiera que estamos frente a algún germen o algún hongo, por ejemplo, que podamos darle una terapia más o menos dirigida, ¿no? Por ejemplo, galactomanano sérico en sangre, galactomanano sérico, o sea, en sangre, y que salga positivo, entonces decimos, ah, ya puede haber una aspergilosis. Entonces, el tratamiento con voriconazol, por ejemplo, contra hongos. O de repente pedimos un antígeno neumococo en orina y sale positivo, y entonces ya manejamos como una bacteremia por neumococo, ¿no? Entonces, esa es la terapia preventiva, ¿no? Bueno, ya dijimos los factores importantes para la patogénesis de la neutropenia febril, los efectos de la quimioterapia sobre las barreras mucosas y el sistema inmunitario, y también pueden haber brechas de defensa del huésped, ¿no? Relacionados con la malignidad que tiene, por ejemplo, ¿no? La mucositis es importante, probablemente uno de los más importantes para generar neutropenia febril y que generan siembra de flora endógena de todo el tracto gastrointestinal al paciente, o si hay, por ejemplo, obstrucciones de canales linfáticos o tracto biliar o sistema bronquial o intestinal o urinario, dependiendo de si la neoplasia o el tumor puede producir este tipo de alteraciones, ¿no? También defectos inmunitarios, somatológicos y subyacentes, y esto va a generar y condicionar alteraciones en estos pacientes, ¿no? También puede haber algunas características especiales en algunos pacientes dependiendo de las neoplasias y algunos déficits especiales inmunes que van a eh, condicionar, esto es un poco ya más exquisito, pero como para condicionar un poco más de riesgos para algunas infecciones, ¿no? Por ejemplo, alteraciones anormales de anticuerpos, ¿no? O eliminación de complejos inmunitarios, por ejemplo, en pacientes con mieloma múltiple, leucemia linfocítica crónica y los pacientes esplenectomizados, por ejemplo. En este grupo de pacientes va a haber mayor riesgo de sepsis de organismos encapsulados, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, y otros más como Campylocitofaga animorsus y Babesia sp. Los primeros, neumococo, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, recuerden que hay vacunas contra esto. Entonces ya uno puede ir previniendo también en el manejo de estos pacientes algunas infecciones, sobre todo utilizando vacunas previas, ¿no? El esplenectomizado, vacuna contra neumococo, influenza, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, ¿no? O en el mieloma igual, ¿no? Entonces, esto es parte de la prevención, ¿no? El manejo con vacunas. Por ejemplo, otros que tienen alteraciones de células T, que están asociadas al linfoma, hay mayor riesgo de infecciones intracelulares, ¿no? Como listeria, salmonela o criptococo y tuberculosis, ¿no? Por ejemplo. Todos los que tienen leucemia linfocítica aguda o tumores del sistema nervioso central y también cánceres que requieren altas dosis de corticoides tienen mayor riesgo o alto riesgo de hacer neumonías por neumocistis girovesi, ¿no? Ahora, en epidemiología, recuerden que se identifica una fuente infecciosa en alrededor del 20 al 30% de episodios de neutropenia febril. No es que vamos a tener en la neutropenia febril el aislamiento pues del 100%, sería ideal. A veces simplemente tenemos 20 o 30% de cuadros donde vamos a poder identificar cuál ha sido el agente etiológico de la fiebre, ¿no? Y ya dijimos que muchas veces la evidencia de la infección es la bacteremia, que la documentamos hasta en 10 o 25%, ¿no? Y ya dijimos que el 80% va a ser también, en general, fuente endógena del paciente. Por ejemplo, en este cuadro vamos a ver bacterias gram negativas, productoras de neutropenia febril, a la cabeza de Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter. También está la pseudomona, Citrobacter y Acinetobacter, y de vez en cuando estén otros pomonas, ¿no? Dentro de los menos comunes están ya Proteus, Haemophilus, Serratia, Neisseria, ¿no? De los hongos, criptococo, histoplasma, coccidioides,
Sin embargo, también acá hay que considerar dentro de los hongos Aspergillus, ¿no? Probablemente es el más frecuente que produce, por ejemplo, en leucemias, ¿no? En los gram positivos, los coagulasa negativos, que generalmente colonizan la piel, ¿no? El estafilococo dorado, los enterococos del tracto gastrointestinal o orofaringe, Streptococcus viridans de la cavidad oral, ¿no? Entonces, para considerar algunos de los gérmenes que más frecuentemente van a producir neutropenia febril. Entonces, por ejemplo, en este estudio vemos que a la cabeza E. coli y Klebsiella son los más importantes productores de bacteremias aislados. Luego está Staphylococcus aureus y Epidermidis, ¿no? Por esa razón es que se cubre, lo que uno busca es cubrir enterobacterias, muchas veces pseudomonas, dentro de los gérmenes más comunes, y anaerobios del tracto gastrointestinal, ¿no? Y también cubrir algunos gram positivos que son sensibles a los medicamentos de tratamiento empírico, ¿no? Por ejemplo, cuando ya tenemos identificaciones abajo en el cuadro a la derecha, identificación de un foco, por ejemplo, en bacteremias primarias, la E. coli a la cabeza. En colitis, E. coli, por ejemplo, E. coli y Klebsiella pneumoniae. Infecciones, el tracto urinario, por ejemplo, igualmente, ¿no? Siguen siendo igual E. coli y Klebsiella pneumoniae. Y mientras que cuando ya vemos infecciones asociadas a catéteres venosos centrales, ahí ya empieza a predominar los cocos gram positivos, ¿no? Entonces es importante reconocer esto para poder dar un manejo empírico, por ejemplo, basados en estos cuadros, ¿no? Por ejemplo, en pacientes trasplantados de médula ósea, de todos modos, ¿no? Un porcentaje importante son las Escherichia coli y las Klebsiella pneumoniae, aureus no se queda atrás, pero miren, hay un grupo importante donde no se ha podido determinar cuál fue el causante de la bacteremia, ya sea en trasplante autólogo o halogénico, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro, cuando se evaluó bacterias gram negativas en hemocultivos en pacientes que hacían neutropenia febril hematológica, ¿no? Antes de la intervención, porque acá hacíamos diagnósticos por PCR, por pruebas múltiples de reacción cadena polimerasa para búsqueda de causas de bacteremias en pacientes neutropénicos, y vemos cómo de todos modos la predominancia era siempre bacilos bacterias gram negativas, ¿no? Cándida era un poco antes de la intervención y luego bacterias gram positiva 26%, ¿no? Durante la intervención, porque se hizo el seguimiento de estos pacientes, las candidemias disminuyeron, pero se mantenían siempre las bacterias gram negativas, ¿no? Y después de la intervención, los aislamientos se vio pues que eran 73% de bacilos gram negativos y gram positivos eran 24%, ¿no? Y estos fueron los resultados más importantes, ¿no? Dentro de las bacterias gram positivas, Staphylococcus coagulasa negativo a la cabeza, ¿no? También habían aureus. Y dentro de las bacterias gram negativas, Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, y en conjunto ambas predominaban en este tipo de bacterias frente en neutropenia febril, ¿no? Un detalle adicional es que si ustedes ven antes de la intervención, el tiempo de la positividad de un cultivo eran alrededor de 18 horas, de 15 a 20. Sin embargo, cuando se empezó a usar las pruebas de biología molecular, estas se redujeron a 11 horas, entre 9 a 15% del rango, con un valor significativo de que si uno utiliza mejor metodología para hacer el diagnóstico de una bacteremia, este acortamiento de todos modos es significativo porque permite inicio temprano y no solo, sino que además uno puede identificar algunas bacterias y dirigir mucho mejor la terapia antibacteriana en estos pacientes, ¿no? Y por ejemplo también la identificación, ¿no? El tiempo para identificar un microorganismo era de 55 horas, o sea, más de dos días, ¿no? Para poder identificar qué organismo estaba produciendo la fiebre. Pero si utilizábamos, además de los cultivos convencionales, pruebas de biología molecular, esta se reducía a 19 horas. Y era altamente significativo, y esto obviamente trascendía mucho mejor en el resultado del manejo de estos pacientes. Entonces, una mejora en el diagnóstico puede ayudar en estos casos a disminuir el tiempo
y disminuir el tiempo inclusive del cambio de medicamento y disminuir el tiempo para inicio de un antibiótico mejor dirigido, ¿no? Entonces esto es también lo que muestra cómo los perfiles de resistencia se van viendo en nuestro medio, ¿no? El estafilococo meticilino resistente, por ejemplo, antes eran 3, luego 1 y luego 0, ¿no? Pero los coagulasa negativos, meticilino resistentes, sí estaban predominantes. Las pseudomonas, por ejemplo, el aislamiento de pseudomonas multiresistentes o las enterobacterias también resistentes, ¿no? 9 a 5 de 36 y 20%, ¿no? Entonces hay un alto riesgo también de estas bacterias y también lo ideal es detectarlas a tiempo, ¿no? Entonces el manejo, y esto es lo fundamental, es reconocer rápidamente una neutropenia febril. Se toman los cultivos e iniciar inmediatamente la terapia empírica para evitar la progresión a muerte, ¿no? Entonces, todo paciente con neutropenia febril, la terapia debe iniciarse inmediatamente después de tomarse los cultivos, ¿ya? Y no necesitan hacer tomografías, otros análisis previos, sino inmediatamente para poder mejorar la sobrevida de estos pacientes, ¿ya? De nuevo repetimos, el momento de los antibióticos es lo más pronto posible. ¿Ya? Debe administrarse lo más pronto posible y de acuerdo a eso hay guías, de acuerdo a los diferentes lugares, por ejemplo, los grupos de trabajo de enfermedades de la Sociedad Alemana de Onco y Hematología y la Red de Cáncer de Irlanda, y se recomienda la terapia antibacteriana empírica de amplio espectro inmediatamente que se hayan tomado los cultivos y antes que se hayan completado otras investigaciones. Otras guías dicen dentro de los 60 minutos de la presentación de la fiebre, ¿no? Y otros inclusive van más allá y dicen debe ser dentro de 30 minutos. El servicio de hematología, por ejemplo, las enfermeras ya tienen la indicación bien clara. El paciente hace fiebre a las 2 de la mañana, toman 2 hemocultivos seriados inmediatamente y ya tienen la indicación de iniciar piperacilina tazobactam en base a al mapa microbiológico del hospital, ¿no? Y esto es igual otro algoritmo, también lo van a ver en UpToDate, como el algoritmo para, desde que empiece el paciente con neutropenia febril, ya debe haberse hecho un algoritmo de seguimiento de cultivos para que en menos de 30 minutos, de 60 minutos, ya el paciente debe estar entrando en terapia antibacteriana. ¿Por qué? Porque esto es vital y esto es clave para mejorar la sobrevida de estos pacientes, ¿no? Ahora, un paciente con neutropenia febril, paralelo al hecho de que sospechan de que tiene neutropenia febril, buscando las comorbilidades, se hace una buena historia clínica sucinta, dirigida sobre esto, se piden algunos exámenes de laboratorio, se toman 2 sets de hemocultivos, ¿no? Si tienen catéter, a través del catéter, cultivos de algunas zonas que de indicación clínica, es orina, esputo, secreción respiratoria, piel, y control por imagen, ¿no? Radiografía, pero mucho mejor es una tomografía, senos paranasales, tórax, abdomen, pelvis, ¿no? Y en base a eso uno hace la evaluación y la valoración de su paciente con neutropenia febril, ¿no? Acá solo para mencionarle, como en el caso de oncología, que hay pacientes que tienen riesgo incrementado de neutropenia y se van a utilizar factores estimulantes, ¿no? De colonias, ¿no? Factores de riesgo como el tipo de enfermedad, el tipo de quimioterapia, la dosis y el tipo de quimioterapia intensa, ¿no? Y si el tratamiento va a ser curativo o paliativo, entonces en base a eso se van midiendo los factores de riesgo que puedan tener como enfermedad y también como cada paciente, ¿no? Persistencia en neutropenia, compromiso de médula ósea, por ejemplo, por el tumor, si hay cirugías o heridas, disfunción hepática, ¿no? La edad, si tiene VIH, entonces en base a eso se establece el uso de factores estimulantes, ¿no? No olvidar un detalle adicional, ¿no? Hay lo que se llama un síndrome de reconstitución inmune. Cuando caen los neutrófilos, inmediatamente puede haber una recuperación natural, pero también puede haber una recuperación con factores estimulantes. Hay caída de los neutrófilos y por lo tanto la respuesta inflamatoria está disminuida. Pero cuando uno mejora, hay una recuperación de los neutrófilos, estos van a producir lo que se llama una respuesta inflamatoria por incremento de los neutrófilos. Y puede haber aparentemente un empeoramiento del cuadro, pero que es más inflamación que presencia del antígeno en sí, ¿no?
Entonces, esto hay que saber reconocerlo. Hemos visto esto en hongos, por ejemplo. El paciente estaba con una aspergilosis pulmonar y cuando recibió tratamiento antifúngico, pero además factor estimulante y hubo recuperación de sus neutrófilos, las lesiones como que empeoraban, pero que era parte de la respuesta inflamatoria de neutrófilos que recuperaban su función inflamatoria y había un empeoramiento paradojal, ¿no? Es parecido a lo que en VIH se ve como síndrome de reconstitución inmune por uso de terapia antirretroviral y que eleva el CD4, ¿no? Y entonces el manejo empírico va a depender de el mapa microbiológico de cada hospital, la predominancia de cada bacteria, las condiciones de cada paciente, ¿no? Por ejemplo, por eso se pone cefepime, meropenem, imipenem y piperacilina tazobactam, ¿no? En el hospital, de acuerdo al mapa microbiológico, la terapia en neutropenia febril es piperacilina tazobactam, salvo que esté chocado, salvo que haya algún factor de riesgo adicional o que sea una segunda terapia ya en un paciente que está recurriendo de nuevo con una enfermedad, ahí podría usarse meropenem o imipenem, ¿no? Y si el paciente entra en hipotensión, neumonía o hay lesiones dérmicas, va a cocos gram positivos como vancomicina, ¿no? Normalmente no debe usarse vancomicina en el primer, como terapia inicial, solo si que hay sospecha de infección asociada a catéter, infección de piel y piel, partes blandas, neumonía, hipotensión o mucositis, ¿no? Y la terapia se va a ir cambiando de acuerdo también al tipo de colonización que pueda tener el paciente, si está en alto riesgo de alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, si hay si hay alto riesgo de estafilococo meticilino resistente, irán a vancomicina, linezolid, adaptomicina que no tenemos en nuestro país, ¿no? O igual, si hay enterococo resistente a vancomicina, linezolid, o productores de beta-lactamasa espectro extendido, algún carbapenem, sobre todo si hacen bacteremias, o si son productores de carbapenemasas del tipo KPC, irán a colistina o tigesiclina si es foco sensible, o también podrían ir a nuevos fármacos como ceftazidima, avibactam o imipenem relebactam, ¿no? Entonces estos pacientes deben ser evaluados en base a eso. Por ejemplo, acá el esquema de terapia antimicrobiana en pacientes con neutropenia, ¿no? Antiguamente se usaba esto, ¿no? Y en algunos lugares todavía se usa, el 71.8% entran a ceftazidima miogacina, porque además de las enterobacterias y de los anaerobios, había que cubrir pseudomona, ¿no? Entonces, estos son los cuadros que normalmente se usaban, ¿no? En otros, vancomicina y imipenem, por ejemplo, ¿no? Actualmente estamos usando piperacilina tazobactam, generalmente ya no utilizamos ceftazidima micacina como terapia empírica inmediata, ¿no? Y esto está basado justamente en la susceptibilidad que puedan tener los gérmenes a diferentes antibióticos, ¿no? Entonces, y el manejo empírico debe ser lo más dirigido posible en base a los mapas microbiológicos, a las resistencias previas que se tienen dentro de un hospital para poder hacer una mejor terapia, ¿no? Por ejemplo, acá, solo miremos arriba, el primer cuadro, pacientes en 93, 40% con Escherichia coli, o sea, neutropenia febril, ¿no? Fallecidos 22, o sea, 43%, ¿no? Terapia inicial sensible a esta E. coli, miren, terapia empírica inicial era el 46%, ¿ya? Y cuando se confirma la resistencia a la terapia inicial, el 31%. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es importante saber y tener un mapa en relación a eso, tomar cultivos para después decir, puedo reorientar el tratamiento. Pero aún así, sabiendo la predominancia de nuestros gérmenes, ya uno sabe si debe usar o no un antimicrobiano. Por ejemplo, si tenemos tasas tan altas como 30, 40 o 50% de una Escherichia coli B positiva, beta-lactamasa de espectro extendido, ya anula a todas las cefalosporinas. Y mi terapia empírica no debería ser ceftazidima, por ejemplo, porque ya se convierte en inadecuada. Sí iría piperacilina tazobactam, todavía podría ir cefepime, en algunos casos ciprofloxacina, pero generalmente carbapenems, ¿no? Entonces, en eso está basado el dirigir una terapia empírica de la forma más adecuada posible, ¿no? Y, por ejemplo, los gérmenes utilizados, por ejemplo, meropenem en 12 pacientes con una sensibilidad confirmada del 12, ¿no?
o cefepime 8, 4 de sensibilidad confirmada y 4 resistencia confirmada, por ejemplo, la mitad, el 50%. Uso de ceftazidima, por ejemplo. En 5 pacientes, la sensibilidad confirmada, sensibles, 3, pero ya 2 son resistentes, ¿no? Entonces se van dando cuenta cómo el uso de la terapia inicial adecuada va a marcar muchas veces que el paciente vaya de manera adecuada, ¿no? En este cuadro, por ejemplo, cuando se ve la probabilidad de un inicio de terapia inicial antibiótica inapropiada, ¿no? Va a marcar, por ejemplo, la respuesta a los pacientes. Por ejemplo, pacientes habían 33 y 17, el 52% tenían terapia inadecuada, ¿no? Cefalosporina 63, el 35%, ¿no? Penicilinas antiseudomónicas como piperacina, tazobactam, de 17 pacientes, 6 tenían terapia inapropiada, o sea que no eran sensibles a piperacilina, por ejemplo. En carbapenems es mucho menos, 63, solo el 10, o sea, 16%. Entonces, uno, dependiendo del lugar y en base a armar estos mapas, va a poder predominar qué antimicrobiano es el que va a utilizar en estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando adicionar, por ejemplo, un antibiótico, en este caso dijimos con vancomicina, ya lo hemos mencionado, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, neumonías, cultivos que digan coco gram positivos, infecciones asociadas a catéteres, tejido, piel y tejido blando. Si ya tenían colonizaciones previas a estafilococo o si hay una mucositis en la boca, por ejemplo, severa, pueden ir a no solo una bacteria, un antibiótico contra gram negativo, sino también antibióticos contra gram positivos, ¿no? En cambio, los de bajo riesgo, la terapia antirretroviral, ya dijimos, se evalúa a un paciente si no tiene comorbilidad, si está estable, se considera que la neutropenia va a durar poco. Entonces, a veces se pueden recomendar terapias orales, ciprofloxacina y amoxiclavulánico, levofloxacina, ciprofloxacina, clindamicina, y si es que hubiera alguna alteración inmediata, el paciente debe ser hospitalizado. Y debe haber una vigilancia muy cercana a estos pacientes porque el bajo riesgo se puede convertir en alto riesgo en cualquier momento, ¿no? Y los esquemas se van a cambiar en base a la forma clínica de la evolución del paciente y también a los cambios en los cultivos. A veces se dan cultivos preliminares, bacilo gram negativo, coco gram positivo, y en base a eso, ¿no? Entonces ya uno va estableciendo si debe haber o no cambios en estos pacientes en base a algunas características clínicas y de los cultivos que se tienen para ir cambiando los esquemas, ya sea ampliar cobertura para gram positivos, para anaerobios o inclusive para hongos en algunos casos, ¿no? Si el paciente tiene 4 o 7 días con antibióticos y no hay fuente identificada y sigue febril, uno sospecha hongos y entonces ya ahí tiene otro algoritmo para diagnosticar hongos, ¿no? Esta es la guía del 2018, por ejemplo, de la Sociedad de Estados Unidos de Infecciosas y establece qué pacientes deberían ir a tratamiento, pues vía oral, ¿no? Antibiótico empírico dentro de la hora de clasificación, los evalúan, si está estable le dan de alta con amoxiclavulánico y fluoroquinolonas, y si ven que no termina de mejorar, el paciente se va a hospitalizar o va a antibióticos de amplio espectro, ¿no? Probablemente en nuestro medio tengamos mucho riesgo de bacterias multiresistentes y entonces lo más probable es que nuestros pacientes se hospitalicen por la sospecha de que tengan un germen multiresistente y que no vaya a ser efectivo, por ejemplo, una quinolona más amoxiclavulánico. Entonces, por eso es que preferimos a veces hospitalizarlos por la alta tasa o el alto índice de bacterias resistentes que tenemos en nuestro medio. Los antifúngicos, también como terapia empírica o preventiva, cuando vemos que un paciente por más de 7 días sigue con fiebre, se hace una valoración en estos casos, buscando hongos, sobre todo aspergilosis, que es el más frecuente. Mucor es más raro y cándida también puede haber, pero es mucho más infrecuente, pero también hay que sospecharla, ¿no? Entonces el tratamiento se da, por ejemplo, en paciente que persiste febril, cuando hay sospecha clínica, sigue neutropénico, se hace una tomografía inmediata en senos paranasales y tórax y vemos que hay una imagen en halo, o si tiene un test serológico de beta-D-glucano para cándida o un galactomanano o en lavado bronquioalveolar, por ejemplo, y entonces en esos casos iniciamos tratamiento antifúngico en los pacientes, ¿no?
En los de bajo riesgo no se recomienda, en los de alto riesgo sí, en candidemias, por ejemplo, o cándida en receptores de trasplante halogénico, quimioterapias intensivas también pueden tener, en leucemias agudas, ¿no? Y aspergilosis, en el caso de que en la tomografía muestre pues un nódulo con halo o una cavitación en el pulmón que no la tenía previamente, entonces manejo de aspergilosis invasiva, ¿no? Acá hay que considerar un detalle adicional, que en los pacientes con leucemias agudas, las mieloides, con los pacientes que van a trasplante de médula ósea halogénico o el síndrome mielodisplásico, los estudios han demostrado que posaconazol puede utilizarse como profilaxis en los pacientes que van a ir a quimioterapia con neutropenias profundas y prolongadas, ¿no? Entonces en ellos se usa posaconazol, está autorizado. Leucemia linfocítica aguda no. Básicamente, bueno, dicen porque leucemia mieloide aguda es más neutropenizante y produce más tiempo de neutropenias por las terapias de inducción que son muy potentes. Pero creo que probablemente vamos a tener mucho más noticias de que la leucemia linfática aguda también hacen aspergilosis, pero que aparentemente podrían ir mucho mejor porque sus neutropenias duran menos. Pero es un tema que está todavía para definirse. Entonces, en neutropenia febril vamos a definir alto riesgo, bajo riesgo, y de acuerdo a eso se van a definir los antibióticos que se van a usar, como ya los habíamos mencionado, ¿no? Y se van a valorar de acuerdo al 2 o 3 o 4 días después de terapia empírica, y se hace una revisión con base a los cultivos que estén saliendo, si es necesario tomar, si hacer estudios por imágenes, y ver también si el paciente está recuperando o no los neutrófilos, ¿no? Y ya más de 4 días, si la fiebre persiste prolongada, ya uno va buscando diagnosticar hongos, por ejemplo, ¿no? Tomografías, galactomanano, sérico, lavado bronquialveolar, para poder buscar si es que estamos frente a un hongo, a pesar de que no mejora el paciente con tratamiento empírico antibiótico adecuado, ¿no? Cada lugar, en este caso, por ejemplo, el hospital, cada centro debe hacer sus algoritmos para manejo de neutropenia febril. Acá en un inicio llegamos a que la terapia empírica era de piperacillinato azobactán, imipenem y meropenem, dependiendo del caso. Si es que había colonización o si había sospecha de otra bacteria, se manejaba contra estafilococo, ¿no? Por ejemplo, vancomicina se le agregaba, o si teníamos una enterobacteria productora de carbapenemasas, se agregaba colistina y meropenem. Actualmente ya además se está buscando colonización en estos pacientes. Si tienen una Klebsiella productora de carbapenemasas, o si tienen pseudomonas resistente a carbapenems en muestra fecal, entonces ya uno va orientando a qué va a decidir cuando haga neutropenia febril, ¿no? Falta establecer que en realidad estos pacientes deberían ir, si están colonizados con Klebsiella productora de carbapenemasas, deberían ir a terapia empírica con ceftazidima y Bactam, por ejemplo, y luego desescalar dependiendo del resultado que uno tenga en los cultivos, ¿no? La terapia, según algunos dicen, debe suspenderse si el recuento de neutrófilos supera los más de 500, ¿no? Y hay tendencia a la recuperación. En otros, si está febril y asintomático más de 48 horas y con cultivo negativo, se suspende el antibiótico. Si está febril, ¿no? Por ejemplo, y el RAN está menos de 500, dependiendo del paciente, se podría suspender si clínicamente está bien. Por ejemplo, suspender o reducir la terapia o continuar el tratamiento hasta que se resuelva la neutropenia. Se suspende si está más de 500 en otras, dice, y si está febril durante 5 o 7 días, ahí este ya es mucho más amplio, por ejemplo, ¿no? O desescalamiento, ¿no? Si se desconoce el origen de la fiebre y está estable por 72 o 96 horas y está febril al menos 48 horas, independiente del RAM, también suspenden, por ejemplo, la SIL-4, ¿no? Y entonces cada uno va asumiendo más o menos el tema, porque también es importante no prolongar demasiado la terapia antibiótica porque pueden ir condicionando la aparición de gérmenes resistentes, ¿no? Entonces la neutropenia es una complicación frecuente y severa en pacientes hemato-oncológicos que reciben quimioterapia. Es importante reconocer temprano cuadro de neutropenia febril, tomar cultivos, y el manejo antimicrobiano empírico es lo más importante en estos pacientes. Terminamos ahí para luego dar pase al seminario de sus compañeros.
No sé si hay alguna pregunta. Ya, este, están los ponentes ya, ¿no? Sí, doctor. En un momento compartimos. Ya, comparten, no sé, ¿arrancamos o quieren descansar 5 minutos? Ya, respiren 5 minutos y arrancamos, ¿ya? Yo tengo